Nos vamos despidiendo de este campamento. La verdad, quiero agradecerles primero por el respeto, la atención que han tenido a la palabra de Dios. La verdad que espero que vayas después digiriendo, rumiando cada cosa que el Señor te ha dicho en la palabra. Puedes olvidarte del predicador, pero no te olvides de lo que el Señor te ha dicho, ¿sí? Eso es lo que tenés que volver a casa y meditar y pensar, ¿sí? Estamos hablando de predicar la palabra, ¿sí? Estamos hablando de este legado que nos han dado y Pablo le está diciendo a Timoteo ahí, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, ¿sí? Redarguye, reprende, ¿sí? Exhorta con toda paciencia, con toda doctrina, ¿no? Y por eso decíamos que predicar la palabra tiene que ver con muchas cosas. Esto es predicar la palabra, ¿sí? Estamos enseñando. Predicar el evangelio es predicar la palabra, ¿sí? Modelar la palabra también es una forma de predicado, tal vez más visible, ¿no? Y notorio. Entonces, somos llamados a eso. Ayer veíamos por qué tenemos que predicar la palabra. Bueno, en primer lugar, debido al tiempo peligroso. Y habíamos dicho que importante es ubicarnos en terrenos, ¿entiende? ¿Dónde estoy parado? ¿Sobre qué cosas estoy haciendo la obra? He sido lanzado a lobos, soy un cordero, estoy ahí en medio, pero el Señor está conmigo, ¿sí? No podemos aislarnos, chicos, somos parte de esta generación y tenemos que ganarla. Ahora, yo sé que muchos acá tienen más madurez que otros, vamos a ser honestos, y existe el adultecente. El adultecente es aquel que todavía está volando, ¿sí? Y bueno, que Dios lo bendiga, ya madurará, ¿sí? Pero acá hay personas que ya han madurado y que han captado tal vez de otra manera estos mensajes, cada uno desde la oportunidad que Dios te da, pero medítalo, ¿sí? La idea es que maduremos. Predicar la palabra, en segundo lugar, ¿sabes para qué? Para honrar a los hombres fieles que Dios ha puesto en nuestra vida. Ellos nos encargaron la verdad de Dios. Ellos invirtieron tiempo, enseñanza fiel en nosotros. Mira, Pablo ahí es porque estamos mirando el contexto de predica la palabra. Y si vamos al 3, capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 10 al 15, 2 Timoteo 3, 10 al 15, Pablo le dice así a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3, 10 al 15. Mientras había el concurso de versículos, vos decís, este pibe es pibe de escuela dominical, este chico es de escuela dominical o de, ¿cómo? O ANSA, ¿sí? Y sabes que pasó por ahí, ¿sí? Por eso se acuerda, por más que sea medio pillo, ¿viste? Porque todavía no le cae la ficha, pero sabe algunos versículos y está ahí en algo, ¿no? Entonces, vos decís, qué bueno fue que desde niño le enseñaran la palabra de Dios. En algún momento, tal vez todo eso va a tomar carne viva en su vida, ¿se entiende? Y la palabra se va a hacer viva. Pero no es necesario que esperemos que pase tiempo. Ahora, hacela viva la palabra en tu vida, ¿no? Pero acá Pablo le está diciendo a Timoteo eso, acordate, me viste padecer, me viste perseguido, me viste con paciencia, con amor, con fe, con propósito, viste mi conducta. Entonces, es como el legado que le deja. Es no solamente un discurso, ¿no? Sino que le deja una vida modelada. Miren, nosotros no somos llamados a reinventar el ministerio, chicos, ni tampoco venimos a reinventar la iglesia. A mí me asusta cuando dicen la iglesia del siglo XXI. Voy a decir, wow, o sea, una cosa es que la iglesia
tenga que enfrentar el siglo XXI, pero la iglesia sigue siendo la misma, ¿se entiende o no? Con los mismos principios, con los mismos valores, con el mismo Salvador, una misma fe, un mismo Señor, ¿se entiende? Ahora, ¿enfrentamos siglos diferentes? Claro, lo hemos visto acá, pero no vamos a reinventar la iglesia. Por el otro lado, no vamos a reinventar el mensaje. Ya hay 66 libros, ya hay una revelación escrita que Dios quería que tuviera. Entonces, tenemos que buscar ahí lo que Dios quiere que sepamos. Solo tenemos que tomar el legado de la verdad fiel y correr, chicos. Ahora, ¿por qué? Porque yo quiero estar contado con este grupo de hombres fieles. Miren, mi papá, cuando yo nací, dice que él me conoció después de una semana, porque él lamentablemente luchó toda su vida con la adicción al alcoholismo. Y mi papá, después de recibir a Cristo, tuvo un tiempo de cambio, pero hubo un tiempo de bajón espiritual y volvió a tomar y se atragantó con un pedazo de carne y así murió, ¿no? Bronco aspirado. Y entonces, a veces, cuando me casé con Melina, mirábamos nuestras familias de fondo y no teníamos, mis suegros están divorciados, ¿sí? Separados hace años. Y mi suegro recibió a Cristo en la pandemia. Ahora va a la iglesia y yo soy el pastor de mis suegros. Pero, o sea, a lo que voy es que cuando vos mirás atrás, tal vez vos decís, yo no tengo mucho ejemplo, mucho modelo en mi familia. Pero qué hermoso es cuando venís a la iglesia y encontrás padres espirituales, madres espirituales, hombres y mujeres de Dios que te marcaron el camino. A veces te sentís solo tal vez, porque volvés a tu casa, como me pasaba a mí, y en mi casa era otro mundo. Todos escuchaban cumbias, y todos andaban hablando malas palabras, y yo acababa de ir a la iglesia, era otro ambiente, y era difícil. Ahora, en medio de todo eso, acordate de estos hombres de Dios que te han legado esa palabra. Vos sabés que Hebreos 13, 7 al 8, Hebreos 13, 7 al 8, el autor de Hebreos dice algo parecido, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13, 7 al 8. ¿Y qué manda acá el autor? Dice, recuerden esa palabra que les hablaron, considérenla y después imiten la vida de los que le transmitieron la fe en palabras. Ahora, acá no pide la consideración de la personalidad, porque la personalidad de un pastor, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un líder, puede cambiar, ¿verdad? Depende de qué, del temperamento. A mí me hubiera gustado tener un pastor así como Miguel, ¿sí? Recopado, así con, ¿viste? Cuando te hace un concierto con el... Buenísimo pastor, ¿sí? Pero mi pastor era serio. ¿Sí? Es más, yo tenía que pararme así, ¿viste? Cuando presidía era onda militar, ¿sí? Y bueno, los temperamentos cambian. Mi temperamento tal vez no es igual a otros pastores, pero el punto es que no te manda a imitar la personalidad del pastor, ¿se entiende? Te manda a imitar ¿qué? Su fe. Mira, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, acá la idea es, mira cómo terminó su vida, porque acá te da la idea de que estos hombres ya pasaron. Dice, fíjate el resultado de su vida. Tal vez no fueron perfectos, pero fueron fieles. Terminaron en el Señor. Entonces, ¿qué? Imita su fe. Considera el modo piadoso en que observaron hasta el final de sus vidas la obediencia, la conducta. Y ahí hay evidencia de que la fe es real y que el evangelio funciona y transforma vidas, ¿se entiende? Entonces, imita su fe, imita eso. Yo doy gracias a Dios por los hombres de Dios que trajo a mi vida y que realmente puedo imitar su fe, ¿sí? El pastor de mi congregación, el misionero que me mentoreó y hoy puedo estar en las misiones, el que me enseñó a fundar iglesias, el que me enseñó a testificar, el líder de jóvenes que me animó cuando estaba todo bajoneado y por el piso, el que me ayudó a combatir mis pecados. ¡Qué bendición, chicos! A veces tenemos tanto que lo valoramos recién cuando lo perdemos, ¿no? Pero si vos tenés todas estas bendiciones, aprovechalas. En tercer lugar, predicar la palabra por el mismo poder de la palabra.
Ahí 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo escuchaba a uno de los chicos que decía, sos re duro, no te entre una bala. Está bueno, es como que eso es un modismo muy argentino. Pero a lo que yo iba es, la palabra de Dios va a hacer efecto. ¿Se entiende o no? Te va a entrar la bala en algún momento, porque es poderosa. Y por eso la predicas. Vos no vas con tus argumentos a predicar la palabra. No vas con tus ideas. Vas con la palabra de Dios, porque estás sabiendo, entendiendo, comprendiendo que es la palabra de Dios la que transforma. Por eso yo te decía, tal vez te olvides del predicador. No sé cuántos predicadores te hablaron de la Biblia, pero lo que te va a quedar es esa palabra poderosa, porque el Espíritu Santo va a estar obrando en la vida de las personas. Las Escrituras tienen el poder para salvar y también para santificar. Hoy escuchaba al hermano cuando terminaba el taller, hermoso taller. Estuve un rato ahí, un rato acá, tenía los oídos para los dos lados. Pero qué hermoso. ¿Sabes por qué tenés que predicar? No importa, chicos, si están re duros como parece y no les entra una bala, pero vos seguís predicando, porque alguno, el Espíritu Santo, va a hacer su obra y la palabra va a llegar. Y por eso van a haber nuevos creyentes, ¿entiendes? Hasta que Dios diga. Y por eso también van a cambiar nuestros hermanos en la iglesia. Y por eso yo también voy a cambiar, por el poder de la palabra. Mira, Génesis 1:1, Dios usó ¿qué? La palabra. ¿Y sabes cuál es? Ahí yo lo único que te quiero dar es el secreto. El secreto está en cómo oís. Porque si a vos no te está haciendo efecto la palabra, no es un problema de la palabra, es un problema del oyente. Por ejemplo, la Shema dice, oye pues Israel, como dándote, hey, ¿cómo oís? ¿Sí? Depende de cómo oyen ustedes, no tanto del que predica. Miren, yo soy uno predicando, ¿ustedes cuántos son? Son como 80. 80 contra 1. O sea, entonces el problema es de cómo oímos. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay toda una teología, chicos, les animo que pongan ahí oír, oír. Vas a ver que hay toda una teología del oír. Y el problema a veces no es el poder de la palabra. El problema es que la gente no quiere oír. Y a veces no vas a crecer por más que escuches 20.000 sermones y tengas los mejores enseñadores, pero si no querés oír, no vas a oír. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, ojo con esto, el poder de la palabra sigue vigente. Hay algunos que dicen, la Biblia solo sirve para temas de salvación, para saber cómo llegar al cielo, pero no es suficiente para tratar la mente y el alma humana. Y eso es hoy lo que están pensando muchos creyentes. Y tal vez vos pensás eso. A ver, la Biblia solo sirve en temas de salvación, para saber cómo llegar al cielo, pero no es suficiente para tratar la mente y el alma humana. Hay gente que cree eso. Y por eso, ¿qué pasa? Es una generación que abandona la palabra de Dios y va a la psicología y va a las ideologías porque piensa que Dios no es suficiente. Yo hoy veo un montón de chicos cristianos que quieren estudiar psicología. ¿Qué vas a estudiar? Psicología. ¿Y por qué vas a estudiar psicología? Y algunos están medio, ¿se entienden? Algo les pasa. Entonces dicen, bueno, como no encontré en la iglesia, en la Biblia, las respuestas, voy a ver si el mundo las tiene. Ahora, Freud ni Skinner, los padres de la psicología, no tienen una revelación inspirada, inerrante, chicos. Nosotros la tenemos. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inerrante. La Biblia tiene el poder para cambiar. No abandones la palabra de Dios yendo detrás. Ahora vos me dirás, ¿y qué función entonces cumple esto? Bueno, yo entiendo que te ilustra, pero no puede definir tu vida. Así como cuando vos te rompes un hueso y necesitas que alguien te ilustre cómo está el hueso, ¿qué haces? Te sacás una placa, ¿verdad? Pero eso no te sana. La placa, imagínate, yo me saqué una placa radiográfica y digo, ya estoy sano. No, no te va a sanar. Solamente te ilustró cómo está tu hueso. Entonces pueden haber ciencias que te ilustran cómo está tu alma, pero el que te va a sanar
el que va a producir restauración es Dios. Entonces, no le pierdas la confianza, la suficiencia de la palabra. La importancia de la palabra escrita reside en que esa palabra se vaya pasando de generación en generación. Porque si vos le perdés el respeto ahora a la palabra, o ya le perdiste, vos no la vas a pasar, porque no es algo digno de pasarse, ¿entienden? No? Ahora, si vos en este momento tenés una convicción clara de cuánto vale la Biblia para vos, cuán importante es, qué efecto tiene en tu vida, entonces vos vas a transmitirla porque es algo valioso, es algo grandioso, es algo digno de ser traspasado. Entonces, si una generación, ¿se acuerdan que vimos cuántas generaciones vimos? 3. Si una generación no le pasa a la otra la palabra es porque le perdió el respeto a la palabra. Y puede ser que en medio de todo este mundo has caído en eso. 4, predicar la palabra debido al mandato de nuestro Dios soberano. Pablo le dice ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, te encarezco, habla de un mandato solemne. Mi ministerio no puede ser evaluado por la gente, chicos, ni siquiera por ustedes. Ustedes no me evalúan en mí. ¿Se entiende? El principal evaluador es Dios. Por eso acá Pablo le dice, Timoteo, preocúpate por la aprobación de Dios. ¿Te encarezco delante de quién? ¿Delante de los oyentes? No, dice, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y más adelante, el famoso versículo, ¿cuál es? Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien que la palabra, que la traza bien. Entonces, yo me voy a ir ahora a Argentina, vos te vas a quedar acá. Y tal vez puedas juzgar, me gustó, fue aburrido, fue larguero, no sé, nada, no le entendía nada, no sé, como sea. Pero a la larga yo tengo una responsabilidad primero delante de Dios, hasta donde yo haga mi mejor esfuerzo por predicar la palabra. Lo mismo tenés que hacer vos. Hacé tu mejor esfuerzo, tu mayor esfuerzo para predicar la palabra correctamente, porque el que te juzga va a ser Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. 5, y voy terminando, predicar la palabra debido a la tendencia humana hacia el engaño. Porque Pablo dice ahí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Predicar la palabra porque va a haber una tendencia humana hacia el engaño. El ser humano le encanta ser engañado. Miren, hay una ciencia política del engaño, ¿sí? Y de la mentira. Y de alguna manera hay un autor político que dice, la gente necesita que le mientan, porque si le decís la verdad se van a deprimir. Hay un autor que dice, la moneda corriente de hoy es la mentira. Por ende, no podés andar sin esa moneda en el bolsillo. Es impresionante, ¿no? Y esa es una de las conductas que Maquiavelo le enseña a los políticos. Y por eso hoy hay muchos políticos, vos decís, che, ¿no tienen conciencia? ¿No se dan cuenta que mienten alevosamente? Bueno, porque es una moneda de la política. Ahora, es una moneda también del ser humano. Maquiavelo dice, ¿sabes por qué le podés mentir a las personas? Porque las personas son mentirosas por naturaleza. Entonces necesitan consumir, así como consumen carne, consumen agua, necesitan consumir mentira. Y es triste, ¿no? Entonces Pablo dice, la gente no va a querer oír la verdad. Pablo dice que ellos solo quieren oír lo que quieren oír, no lo que realmente necesitan oír. Yo tengo una pregunta, ¿cómo van a ser los próximos predicadores de la próxima generación? Si vos vas a ser un predicador o una predicadora, ¿cómo van a ser los próximos predicadores? ¿Saben? Acá Pablo dice, ¿sabes qué va a pasar con los próximos predicadores?
que van a ir al son de la gente. O sea, la gente los va a modelar. La gente le va a decir, esto queremos oír, esto no queremos oír. Esto nos gusta, esto no. Así deberías enseñarnos, así no. Y entonces los predicadores van a ser fabricados de acuerdo a la demanda del oyente. Ahora, ¿qué les piensa? ¿Está bien eso o no? No. Van a terminar siendo como Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón o no? Hermano de Moisés. ¿Qué terminó fabricando? Un becerro. ¿Por qué? Porque la gente se lo pidió. Entonces, ¿los predicadores se volverán como Aarón, fabricante del becerro de oro en el futuro? Y yo te hago una pregunta. Si vos vas a enseñar, la gran pregunta es, ¿vas a enseñar lo que quieren oír o vas a enseñar toda la palabra de Dios? Y vas a ser fiel a esa palabra, aunque a veces ofendas, porque muchas veces la verdad ofende, chicos. Entonces, yo te animo a que seas fiel a eso. Ahora, termino. ¿Qué piensan? ¿Habrá cumplido Timoteo esto? Porque le dimos con un caño al principio, ¿se acuerdan? Le dijimos que Pablo le dice, aviva el fuego del don, o sea, es como que se estaba apagando el hombre. ¿Qué más? Retén las sanas palabras, o sea, pareciera que por miedo estaba callándose la verdad, ¿no? Y pareciera que estaba fracasando. No te avergüences de mí. O sea, se estaba avergonzando hasta del apóstol Pablo. Y Pablo dice, ya muchos se han avergonzado de mí, me han abandonado, no hagas eso. Y uno podría decir, parece que Timoteo estaba fracasando. ¿Cómo habrá terminado? Porque en la carta de 2 Timoteo no nos dice el final. Pero sí el autor de Hebreos. Hebreos 13:23. Mira cómo termina Timoteo. ¿Cumplió Timoteo este mandato de predicar la palabra? Bueno, Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Te hago una pregunta, ¿cómo llegó a estar en la cárcel? Esto tal vez, algunos dicen, el autor de Hebreos es Pablo, yo no lo creo, porque acá el autor de Hebreos está hablando de un Timoteo, ya no está hablando de Pablo. Entonces, él dice, lo dejaron libre a Timoteo. Entonces, ¿cómo llegó a estar en la cárcel, chicos? Dije, bueno, porque siguió a Pablo en su sufrimiento, porque siguió a Pablo en su persecución, porque él fue a la cárcel por el Evangelio de Cristo, porque él avivó su don, porque retuvo la sana doctrina, porque guardó el buen depósito de la fe, porque se volvió fuerte en el Señor, porque fue un buen soldado, porque fue un discipulador, porque él corrió la carrera y porque él traspasó la posta a la próxima generación. ¿Y qué le costó esto, chicos? Le costó su libertad, pero en la bondad de Dios fue liberado, fue fiel, fue valiente y sufrió para la gloria de Dios. Miren, chicos, vamos a ser honestos, a veces te bajonea las cosas del mundo, ¿verdad? Y a veces no te aguantás a vos mismo en tu carácter, decís, qué mal que están las cosas. Y ahora están pasando una crisis, ¿no? Nosotros la estamos de a poquito pasando económicamente, ¿sí? Pero es una crisis. Y no sé, pasamos una pandemia, hey, estamos vivos, no sé cuál vendrá, pero vamos atravesando cosas. Y en medio de eso somos llamados a ser fieles, chicos. En medio de todo eso somos llamados a ser fieles. Cuando estés con el bajón, vas a tener que arrodillarte. Si es necesario llorar, pero volvé a asumir tu compromiso. ¿Sí? Soy parte de una generación que recibió una verdad tremenda, la palabra de Dios. Y ahora me toca a mí pasarla a la próxima generación. El día que te cueste ir a tu ministerio, no sé, porque todo te salió mal, en el trabajo, en la escuela, en tu familia. Hoy saben que yo estoy predicando con dolor, porque le pasó una cosa bien dura a mi hermana, y recién me avisan. Y no es fácil a veces, cuando vos tenés malas noticias, pero tengo que cumplir mi ministerio, ¿se entiende o no? Tengo que cumplir mi ministerio. Y ojalá que los vuelva a ver si el Señor quiere, y si no nos vemos arriba. Pero si llegamos arriba, que podamos decir, fuiste fiel, fuimos fieles. Dios nos tuvo por fiel poniéndonos en ministerio.
no merecíamos nada, no merecíamos salvación, no merecíamos santificación. Y mirá, estamos glorificados. Dios cumplió. La gran pregunta es si cumplimos nosotros. Yo quiero cumplir, chicos. Ojalá que ustedes también. Y que ese legado que el Señor ha puesto en tu corazón lo traspase fielmente. Hacete cargo, ¿sí? Hacete cargo, es lo que te toca. No sé cuándo se van a morir esas personas que te traspasaron ese legado, pero ellos van a pasar. Y vos vas a tener que traspasarle la posta a la próxima generación. Amén. Vamos a ponernos de pie y a terminar orando. Y quería animarte sobre todas las cosas en el Señor a que hagas este trabajo. Yo te decía que una vez yo le dije al Señor que mirara mi corazón porque tenía la disposición de ser útil. Y Dios fue bueno y me dio la oportunidad de ser útil. Y todavía le sigo pidiendo lo mismo, Señor. Señor, haceme útil. Señor, haceme una persona que pueda servir con el don que Dios me ha dado, con la predicación de la palabra, con la enseñanza. Si te sirvió todo lo que el Señor te dijo a través de este siervo, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Pero también decirle, Señor, yo también quiero ser útil en tus manos. Quiero bendecir, quiero alcanzar generaciones. Y que mi generación, la que tengo en los lomos, la que están ahí en tus espermatozoides, en tus ovarios, sean realmente esa generación que aparte de recibir vida biológica, un día a través del Espíritu Santo y por tu predicación puedan tener vida eterna. ¿No te parece grandioso eso? ¿No te parece estar en algo mucho más grande y trascendente? Hay algo superior, chicos. No vivan por las migajas de este mundo. Vivan por las riquezas del cielo. Vale la pena. Te lo aseguro, vale la pena. Y un día te vas a ir ahí y te vas a dar cuenta que todo lo que sufriste, todo lo que te pasó por predicar y vivir la palabra, valió totalmente la pena. Y era tan pequeño en comparación de lo glorioso que Dios tenía preparado para vos. Oremos. Dios amado, somos tus hijos, los que nos ponemos en tus manos para aceptar ese legado de verdad, tu palabra, y transmitirla, Señor, hacer obra de evangelista, cumplir nuestro ministerio, predicar con toda doctrina, afianzarnos en tu verdad, en tus absolutos, y en medio de los relativos, Señor, saber que tenemos un rumbo definido, claro, determinado por la santa mano soberana de Dios. Ayúdanos a vivir de maneras trascendentes, Señor. No solamente mirar el pasado, mirar nuestro presente y el futuro y el impacto que podemos dejar en nuestra generación. Y a los que no son creyentes, Padre, ten misericordia. Te ruego, Padre, que los llames a esta vida, a una vida de salvación, de santificación y de futura glorificación, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocer, entender y vivir y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomamos asiento. Que Dios te bendiga.